Bienvenido, bienvenida a esta sesión, a esta masterclass de quiero poner una empresa, tengo miedo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Esta es una de las preguntas, es una de las frases que comúnmente inician en la mente del emprendedor, de la emprendedora, cuando va a iniciar o cuando tiene esa curiosidad de iniciar un nuevo modelo de negocio, de resolver una problemática la cual ha vivido ya sea en su trabajo, en su comunidad. Entonces, el propósito de esta pequeña sesión con ustedes es darles, desde mi experiencia, algunos tips, algunas recomendaciones, sobre todo tratar de generar esa empatía con ustedes, porque así como todos los que están viendo este video, pues yo también soy emprendedor y vamos comenzando por ahí, ¿no? Vamos comenzando por presentarme y que ustedes me conozcan, que sepan quién soy. Yo soy Alan Ventura Hernández Talavera. Yo soy ingeniero en biotecnología, egresado del TEC de Monterrey en Campus Guadalajara, ya hace algunos añitos, en el 2013. Toda mi carrera me enfoqué o me gustó mucho el área de biología molecular, específicamente la parte de la salud humana, que fue hacia donde me terminé especializando y dedicando actualmente. Como profesional, tuve experiencia en la industria, estuve trabajando cerca de 2 años en Laboratorios PISA, la farmacéutica mexicana más grande, en el área de desarrollo de productos biotecnológicos. Esto me dio grandes aprendizajes, me dio muchísimos motivadores para poder eventualmente iniciar mi carrera como emprendedor, que ya tengo poco más de 8 años dedicándome tiempo completo como emprendedor. Decido mudarme a la ciudad de Chihuahua, donde resido actualmente, y iniciar mi primer startup. Es una de las 3 startups que he desarrollado, que fue con la que inicié, que se llama Diactec, enfocado en dispositivos médicos y diagnóstico molecular. Posteriormente también entro a otra startup que se llama BioGrip, que lo que hacemos son extremidades artificiales con inteligencia artificial para personas que han perdido algún brazo por algún accidente. Entonces hacemos prótesis biónicas para poder recuperar la independencia de las personas. Y la tercera, MyTest, un laboratorio virtual con pruebas de autodiagnóstico en casa. Entonces, como pueden ver, todo lo que alrededor de lo que mi carrera como emprendedor, siempre se ha enfocado en mejorar la vida de las personas a través de una mayor calidad de servicios de salud, ¿no? Un poquito para que me conozcan también, en BioGrip, por ejemplo, desempeño el cargo de CEO y recientemente obtuvimos como emprendedor, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Fuimos finalistas y ganadores en el Entrepreneurship World Cup en este año, pero fue la edición 2022, pero se llevó a cabo este año en marzo, en la ciudad de Arabia Saudita, donde el proyecto BioGrip fue reconocido como el premio a la mejor tecnología a nivel mundial. Entonces, me apasiona muchísimo el tema del desarrollo de producto, el desarrollo de valor para las personas, el alta tecnología, la cuestión de cómo bajar la innovación a productos y servicios que realmente impacten la vida de las personas, y creo que es por ahí, es por donde nosotros podemos comenzar. Entonces, ¿de qué vamos a platicar? El día de hoy vamos a platicar de 4 puntos cruciales que quiero que se lleven ustedes en su mente, poder sembrar esa pequeña semillita, o por lo menos quitarles un poquito ese miedo que de repente nos genera como esta cuestión de emprender, ¿no? Entonces, lo vamos a dividir en 4 puntos. El primero, vamos a hablar acerca del propósito. Vamos a platicar acerca de este concepto tan esencial, y no solo para el emprendedor, en realidad creo que aplica para cualquier persona en su ambiente de trabajo, inclusive en el ambiente familiar, personal también aplica. Es algo importantísimo que todos como seres humanos necesitamos tener en cuenta. El segundo es el mindset, es decir, cuáles son las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta, qué cosas tengo que desarrollar yo en mi capacidad mental, pero sobre todo en posicionar mi mente en un modo de pensamiento diferente. Eso es algo bien importante en la cultura del emprendedor. El tercer punto que vamos a ver, lo titulo Enfócate primero en un problema. Aquí ya te daré como cuáles podrían ser tus primeros pasos para que, acabando esta sesión, tengas claridad de cuáles serían los primeros pasos que tú tienes que hacer en el camino, si es que quieres empezar a emprender esa gran idea que tienes en mente. Y 4 es herramientas útiles para iniciar. Aquí hablaremos de 3 herramientas que te voy a dejar de tarea para que tú puedas investigar en casa, puedas asesorarte, puedas preguntarle a alguien que sepas que conoce el tema, y que de esa manera tú puedas empezar a generar ese conocimiento importante que requiere todo emprendedor. Muy bien,
Bienvenido de nuevo, estamos por iniciar la primera parte de esta gran charla que vamos a tener juntos y vamos a tocar un tema sumamente importante, un tema que desde que yo lo conocí como emprendedor, realmente le encontré un valor exquisito y como les mencionaba en la introducción del video anterior, aquí dije el video anterior, pero no va a estar, ¿verdad? En el video anterior, a lo mejor. Bueno, déjenme volver a recuperar esta parte. Muy bien. Bienvenida de nuevo. Estamos comenzando por la primera parte de los 4 puntos que vengo a compartir contigo, y este es el propósito. Creo que este es un tema sumamente crucial, un tema que desde que yo lo conocí realmente se me hizo exquisito, se me hizo algo que aportaba gran valor no solo a mi vida profesional, sino también a mi vida personal. Y por eso quiero compartirlo contigo en esta primera parte, que es crucial para arrancar tus primeros pasos como emprendedor. ¿Okay? Entonces, el concepto se le conoce como el Golden Circle o el círculo dorado. Este es un concepto generado por Simon Sinek. Si tienes la oportunidad de ver su TED Talk en internet, búscalo. Simon Sinek es el creador de este concepto del Golden Circle. Básicamente, y para poder resumir toda esta teoría que tiene él detrás de el propósito, él habla que este círculo dorado, que es un círculo virtuoso, tiene tres características primordiales o 3 niveles, vaya, y va inclusive relacionado con la forma en la que está construido nuestro cerebro. Es decir, encontró en la biología humana un fundamento científico para entender cómo es que grandes empresas como las que te puedan venir a la mente, Apple, Google, Pixar, empresas que son líderes y punta en cuestiones de innovación y que por años no se han quedado atrás, sino que son los que dictaminan el rumbo hacia dónde va la tecnología. Samsung, por ejemplo. Entonces, muchas veces, no sé si te has hecho la pregunta de ¿por qué ellos? O sea, ¿por qué ellos son capaces de generar esta constante innovación en sus procesos, en sus servicios, en sus productos o incluso en la manera en la que comunican sus productos y servicios? Y es porque han entendido precisamente esto que les voy a compartir. Entonces, el Golden Circle, como mencionaba, tiene 3 niveles que van relacionados con 3 preguntas cruciales. ¿Okay? El qué, cómo y por qué. Iniciando del círculo más amplio, que es el qué, siguiendo por el cómo y eventualmente el círculo más al centro, que sería el por qué. ¿Okay? Entonces, Simon Sinek en su concepto del Golden Circle nos habla que todas las organizaciones conocen o tienen bien claro el qué, es decir, qué hacen, qué es el producto o servicio que ofreces, qué es la idea que has construido, qué es la solución que tú has planteado para X o Y problema. Pero el detalle es que no todo el mundo tiene muy claro hacia adentro el por qué vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, es donde nos vamos al siguiente nivel, que es el cómo. El cómo es el nivel intermedio en el cual algunas organizaciones saben muy bien qué es lo que hacen y algunas saben cómo lo hacen. Es decir, son aquellas cosas que los hacen especiales o diferentes. Por ponérselos en otra palabra, es esta famosa secret sauce o salsa secreta que hablan de los productos y servicios, o el cómo es que estos productos y servicios están diseñados de tal manera para que sean completamente atractivos para la gente. ¿Ok? El tercer nivel y el más importante, que es el por qué, y muy pocas organizaciones y startups las comprenden. El por qué haces lo que haces. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la causa, la creencia? ¿Cuál es la razón por la cual tu startup o tu idea existe? Cuando uno entiende el por qué, que es la razón por la cual tú te levantas cada mañana a hacer lo que haces, y como les mencionaba al principio, no tiene que ser solo para emprender. Inclusive estoy hablando para, si ahorita tienes un trabajo en una empresa, o sea, ¿qué es lo que te hace levantarte cada mañana para ir a trabajar? Y seguramente lo primero que se te vino a la mente, pues, es el cheque, ¿no? Es la paga. Todo mundo trabajamos por recibir una retribución económica, pero eso lo puedes hacer con un trabajo X, con un trabajo Y, con un trabajo aquí, con un trabajo acá. En realidad, ¿por qué haces ese trabajo? O sea, encontrar el propósito por el cual se rige la forma en la que tú estás trabajando es algo completamente importante dentro de las organizaciones. Inclusive, es lo que debe dictaminar las famosas misiones, visiones,
de que tienen las empresas a veces en recursos humanos, tienen que tener todavía muchísimo más claro el por qué existe esa organización, o sea, el propósito universal por el cual están haciendo lo que hacen, ¿no? Y Simon lo relaciona con la forma en la que está construida el cerebro humano, porque el cerebro humano está construido por tres capas, y empezando de la externa hacia la interna, que están directamente relacionados con el Golden Circle. La capa más externa del cerebro, que es la neocórtex o la neocorteza, es la que en la evolución humana fue la última en desarrollarse. Y tú lo puedes ver que eso es lo que nos da como seres humanos la capacidad de diferenciarnos, por ejemplo, a otros animales. ¿Por qué? Porque en esta corteza del cerebro reside la capacidad de comunicarnos, reside la capacidad del habla, reside la capacidad de, por ejemplo, cuando tú recibes un mensaje publicitario de marketing, entender las palabras, entender el lenguaje y poder expresar alguna idea, poder captar esas imágenes y poder expresar cosas. Entonces, si te fijas, muchos de la comunicación de las empresas va enfocada a eso, a nada más el qué, a la parte más superficial, o sea, las palabras llamativas, los mensajes que a lo mejor pueden generar mayor impacto, pero eso no es lo que eventualmente va a empujar a una persona a poder realizar una compra, porque resulta que el cerebro o la parte del cerebro más primitiva del ser humano es la del por qué, ¿sí? La que está más adentro del cerebro, y que fue de las primeras partes del cerebro desarrollarse. Y ahí es donde está la capacidad intuitiva del ser humano. Entonces, aquí es donde tú te encuentras de repente esta famosa frase de, híjole, es que no sé por qué, pero lo compré. O sea, algo me llamó y pues fue una compra compulsiva, o sea, fue una compra que de repente no sé por qué lo estoy haciendo, pero lo necesito, lo quiero. Es porque el mensaje llegó hasta lo más profundo del instinto humano, que es el por qué, y se alinea perfectamente el propósito del cliente con el propósito de la empresa. Eso es algo sumamente importante que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de empezar tu nueva idea, o sea, el por qué. ¿Por qué te vas a levantar cada mañana? ¿Por qué vas a dejar tu trabajo tradicional? ¿Por qué vas a dejar tu empleo seguro en una empresa para eventualmente dedicarte a algo que es completamente tuyo? Si la respuesta es nada más para enriquecerte, algo no está bien. Regrésate, toma una pausa y define cuál es el propósito por el cual tú vas a crear esa nueva idea, esa nueva tecnología, ese nuevo producto, ese nuevo servicio que va a ir encaminado a resolver la vida de las personas. Muy bien, entonces continuamos con las pláticas y vamos a tocar el segundo punto, que es el mindset. Una cuestión bien importante para el emprendedor o para la emprendedora, que es este momento, esta capacidad que tenemos que tener como seres humanos de posicionar no solamente nuestro conocimiento, ojo, sino la forma en la que pensamos, la forma en la que percibimos el mundo, la forma en la que nos sensibilizamos hacia las cuestiones que están a nuestro alrededor. Es decir, es posicionar nuestra mente en un estado completamente distinto al que estamos acostumbrados a tenerlo. Y esto es bien importante para poder arrancar y para poder iniciar una nueva idea de negocio. Fíjense muy bien. Desde el punto de vista biológico, y aquí es donde vamos a empezar a tocar uno de los puntos cruciales del título de estas sesiones, que es el miedo. Y fíjense, desde el punto de vista biológico, ojo, el miedo es un esquema adaptativo. O sea, en realidad es un mecanismo de supervivencia y de defensa. O sea, si no te lo vemos así, el miedo es un sentimiento que está hecho, ¿verdad? Está embebido en el ser humano para que sea un mecanismo de defensa. Muchas veces lo vemos como a lo mejor esta forma en la que de repente nos podemos congelar o nos podemos paralizar ante una situación adversa, o cuando de repente esta famosa frase de es que me bloqueé y no supe qué hacer. Sí, ese es el miedo, pero en realidad está hecho como un mecanismo de defensa en el ser humano. Entonces, mi propósito en este punto crucial es que tú lo hagas de manera consciente o hacer que veas de manera consciente que el miedo, en lugar de ser un paralizador, en realidad es un mecanismo de defensa que tú puedes utilizar a tu favor para que te impulse a hacer algo, ¿sí? Si algo no te gusta, si estás en una situación incómoda, el cómo transformarlo en una acción rápida para poder cambiar tu manera de pensar. Otra vez, posicionarlo, hacer tu mindset, tu manera de pensar de una manera muy distinta como regularmente estás acostumbrado a hacerlo, ¿sí?
El miedo permite al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, si normalizamos el miedo, si lo hacemos como, no lo posicionamos como blancos y negros, como negativos y positivos, porque regularmente los sentimientos los polarizamos, trata de hacer conciencia en eso. Normalmente siempre vemos un sentimiento como el enojo. El enojo es un pensamiento, es un sentimiento, perdón, negativo. Y no, simplemente el enojo es un sentimiento, o sea, no, es algo gris, no es ni blanco ni es negro, es un sentimiento. Entonces, aquí también el miedo tienes que normalizarlo y verlo que está hecho para beneficio del individuo, o sea, fue creado o está hecho como un mecanismo de defensa para ti. Entonces, si tú lo haces consciente y este miedo lo transformas en cómo generar una acción rápida para salir de esa situación incómoda o de esa situación que te genera ansiedad, porque va muy ligado al tema de la ansiedad. Entonces, si nosotros hacemos un accionable rápido para poder transformar esto, estaríamos posicionando automáticamente nuestra mente en un esquema o en un modo de control absoluto del cuerpo. Haz que tu mente domine tu cuerpo, no que las sensaciones de tu cuerpo dominen tu mente, ¿va? Entonces, emprender significa enfrentarse a la adversidad de manera constante. Eso te lo puedo asegurar. Pero también, así como está lleno de adversidades, está lleno de grandes satisfacciones. Te voy a poner un ejemplo. Si tú como empleado en este trabajo que has tenido a lo mejor por varios años o como colaborador, imagínate o trata de recordar en este momento una situación que te haya generado gran alegría profesional. Me refiero a el cierre de un gran negocio para la empresa, cuando tu jefe te reconoció porque lograste mejorar un proceso que nadie había logrado mejorar, cuando lograste ahorrarle a la empresa grandes costos a través de una estrategia que se te ocurrió a ti. Es decir, trata de recordar aquel momento en el que tú hiciste algo muy bueno por una empresa y recuerda esa sensación de satisfacción que tuviste en ese momento, ¿ok? Recuérdala, tráela a tu mente y con eso quiero decirte que si se te generó tal satisfacción por hacerlo para alguien más, cuando es para algo que es tuyo, y me refiero a un emprendimiento, a una startup, a un negocio que tú emprendas, te lo aseguro que esa satisfacción se va a multiplicar por 100. Entonces, ¿qué quiero llegar en este punto? Que si bien es muy difícil, y tú lo has encontrado, seguramente lo has leído, te lo han dicho otros emprendedores, que es muy difícil el camino del emprendimiento, la realidad es que lo es, pero son igualmente grandes las satisfacciones que recibes cuando logras tu primera venta, cuando logras cerrar esa gran venta con una empresa, cuando logras ver cómo empiezas a transformar la vida de las personas a través de ese gran propósito que tú te fundamentaste cuando decidiste hacer algo distinto y cuando decidiste emprender tu propia idea. Entonces, llévatelo en la mente. Y sí, da un poco de miedo al inicio, pero eventualmente vas a ir encontrando herramientas y vas a ir aprendiendo cosas que te van a ir llevando por los caminos adecuados para encontrar estas grandes satisfacciones y verás que esa va a ser la principal gasolina, tu principal empuje, el motor que te va a llevar a que, pues, después de 8 años que yo llevo en este mundo, a no salirse de él, porque realmente es algo que se vuelve hasta adictivo. Entonces, es un crecimiento sin igual y sobre todo algo que yo he encontrado como emprendedor, si te puedo compartir una experiencia personal, es que te forja. Si bien yo inicié mi carrera como emprendedor o sea, formal, porque durante pues, mi juventud tuve ahí 2, 3 intentos fallidos, pero ya de manera formal, pues yo inicié en el mundo del emprendimiento a los 25 años. Entonces, cuando pues, ya salí de una carrera, ya tenía un par de años trabajando, siendo independiente económicamente. Entonces, uno podría pensar que ya llegaste a ese nivel de madurez que tanto esperaste a través de la adolescencia, ¿no? Pero resulta que cuando te haces emprendedor, es algo que también es formativo. Yo encontré en él, me forjé inclusive como persona, mi carácter, te hace conocer tu verdadero yo. Y algo bien importante que quiero compartir contigo es que te hace darte cuenta que eres capaz de hacer cosas que jamás imaginaste. O sea, te ayuda a empujar tus límites mucho más allá de lo que tú estabas acostumbrado o de lo que tú creías que podías lograr. Es algo realmente que no te puedo describir. O sea, el hecho de empujar tus límites, de aprender cosas que a lo mejor no te gustaban, pero que sí le encuentras gusto cuando es algo tuyo. Por ponerte un ejemplo muy específico, yo llevé la carrera, no sé por qué, siendo ingeniero de tecnología, llevé la carrera una materia de contabilidad. Y
yo recuerdo que, híjole, o sea, a mí me gustaba mucho estudiar, ¿no? Entonces, pero entrar a esa clase de contabilidad, híjole, era un martirio. O sea, cada que iba a esa clase decía, ay, qué flojera, ya me toca esta clase otra vez. Y curiosamente, en mis emprendimientos, soy el que más se involucra en el tema de la contabilidad, pero cuando es para algo tuyo, realmente, y otra vez, cuando lo alineas hay un propósito más arriba de todo esto, en realidad eso que antes te generaba, que fuera algo tedioso o te generaba flojera, pues en realidad se convierte en algo apasionante porque es para desarrollo y para algo que es tuyo, ¿ok? Y por último, te quiero dejar con un mensaje en esta cápsula de si fuera fácil, ¿sí? O si fuera para todos el mundo del emprendimiento, y esto quiero que te lo lleves como un motivador. Si fuera sencillo o si fuera para todos, todo el mundo lo haría, ¿ok? Pero como no lo es, entonces ahí está la oportunidad. Entonces, si tú estás así como que tambaleando en la cuerda floja para saber si te avientas o no te avientas, si saltas al precipicio o no saltas, yo lo que te diría es, hazlo. Ahí está la oportunidad. Si encuentras algo que a alguien más no se le había ocurrido antes, ¿por qué no intentarlo? Las grandes ideas, las grandes cosas que han revolucionado al mundo iniciaron en el mismo punto en el que tú estás, en esa oficina, en un cuarto, en un cuarto de una casa, en fin, o sea, iniciaron en lugares comunes y que posteriormente se transformaron en ideas extraordinarias que han llegado a cambiar el rumbo del planeta, ¿no? Entonces, hazlo, empújate, y sobre todo crea este estado de conciencia mental alrededor de todo esto para que a la hora que te animes y te decidas a emprender, pues por lo menos puedas hacerlo de una manera mucho más adecuada. Continuamos con la siguiente parte de esta charla, y en esta parte te quiero platicar acerca de algo muy importante y quizás es la primera herramienta que te puedo dar, como, bueno, ya me hablaste de cosas muy bonitas, Alan, ya me hablaste de qué es el miedo, que la biología, que esto, que el otro, que el propósito, el círculo dorado, bla, 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 pero bueno, en realidad pues sigo en el mismo punto. ¿Cómo doy mi primer paso, no? Entonces, este segmento trata acerca de esto, de el primer paso que tú podrías dar hacia el mundo del emprendimiento, y para decidirte hacer esa idea que te has propuesto, ¿ok? Entonces, mi primera recomendación, y alrededor de esta recomendación te daré un par de consejos que a mí me han servido mucho, o raspones o tropiezos que yo he tenido y que espero que tú no los tengas al escuchar esta charla, pero es enfócate primero en un problema, ¿ok? Lo voy a volver a repetir porque esto es muy importante y no todo el mundo lo sabemos, e incluso es la manera contraria a la que estamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿ok? Pon mucha atención. Enfócate primero en un problema, ¿ok? Entonces, enamorarte de un problema es sumamente importante a la hora de iniciar tu idea. Normalmente, lo más común, y ojo, no te sientas mal, así estamos acostumbrados o así fuimos educados a hacer las cosas. En la escuela siempre nos enfocaron a hacer el proyecto, tienes que investigar este tema y tienes que dar una solución de esto, tienes que construir el volcancito que lanza espuma. O sea, siempre estuve enfocado este es el proyecto y tienes que construirlo, ¿ok? Pero nunca nos enseñaron a ser sensibles, a voltear a ver la problemática y a entender primero el contexto en el cual vamos a hacer esa gran solución, ese gran proyecto. Entonces, esta es la primera parte crucial en el mindset que tú tienes que construir, que es enamórate de un problema. O sea, entiende primero el problema que tú quieres resolver y después veremos cómo lo vas a resolver. ¿Por qué? Porque es más fácil, o no más fácil, porque sigue siendo muy complicado, pero es mucho más acertado iniciar el camino de generar algo nuevo a partir de los ojos de la persona que está sufriendo el problema o la situación. Entonces, lo primero que te puedo recomendar es estudia muy bien el problema. Olvídate de la solución, olvídate de la idea que tú tienes de esa cuestión tangible, de ese producto, ese servicio, de ese software que tú que pensaste en tu mente. Olvídalo y enfócate primero por cuál es el problema que está resolviendo esta solución que yo quiero hacer. Y primero entiende por completo todo lo que está alrededor. Es decir, entiende cómo se resuelve esa problemática actualmente. O sea, cuáles son las otras soluciones que ya hay en el mercado disponibles para ese problema que tú quieres hacer. Estúdialo, pregúntale a la gente quiénes son los involucrados, a quién le duele qué cosa,
quiénes son todos los actores que están alrededor de este problema de manera positiva, de manera negativa. Entiende la necesidad de tu cliente, de la persona que sufre este problema. ¿Sí? Entiéndelo de una manera total, que tú seas capaz de meterte en los zapatos de la persona y entender el dolor por el que pasa actualmente cuando se enfrenta al problema que tú estás queriendo resolver. Entiéndelo por completo, porque en esa gran observación tú vas a empezar a encontrar las características o las cosas que tú podrías hacer diferente a las soluciones que están resolviendo ese problema actualmente. Entonces, es una muy buena manera de empezar a visualizar en este contexto que tú quieres desarrollar, es entender el problema en su totalidad antes de empezar a construir algo nuevo, ¿ok? Uno de los tips, si te puedo empezar a dar así como que tips y consejos rápidos, uno de los principales es olvídate de las estructuras. Y ojo, ahí va la pedrada para todos los ingenieros de procesos, si tú estudiaste algo de ingeniería o si estás dedicado a algo de cuestiones de control de calidad en una empresa, etcétera. En fin, si tú eres una persona que por lo regular piensa de una manera muy cuadrada, olvídate de las estructuras, olvídate de los procesos, olvídate de estandarizar o de querer optimizar algo y ni siquiera sabes aún si es una solución adecuada para un cliente. El principal error de una startup, o deja tú de una startup, de una idea apenas, a una idea que te haya ocurrido en la mente, el principal error que tú puedes cometer es querer estandarizar o estructurar, optimizar algo que todavía ni siquiera sabes si es un problema, ¿no? Y aquí creo que cabe un ejemplo bastante interesante de uno de los autores más reconocidos hoy en día en el tema de innovación y de las startups, que es el señor Eric Rice, del cual hablaré un poco más adelante. Pero él pone un ejemplo cuando presentó su libro de Lean Startup. Hablaba de un ejemplo que me pareció espectacular. Él es ingeniero, entonces él pone un ejemplo a los ingenieros, ¿no? Y decía, el querer estructurar, el querer estandarizar o perfeccionar algo, una solución, una nueva idea, antes de ser validada con un problema, dice, es igual como querer construir el auto más eficiente. O sea, imagínate que tú quieres construir un auto y te enfocas tanto en el auto, o sea, en la solución, que lo haces con el mejor ahorro de gasolina, haces el auto más rápido, el más aerodinámico, el de mejor diseño, en fin, construyes el mejor carro, pero que ese carro va hacia un precipicio. Entonces, él lo pone como ejemplo para decir, ¿de qué te sirve tener el auto más optimizado? ¿De qué te sirve tener el mejor automóvil en cuanto a estructuras, proceso, eficiencia, si ese automóvil va directo a un precipicio y se va a caer? Entonces, lo primero que tú necesitas hacer es entender el problema antes de empezar a construir ese auto, ¿no? Otra recomendación que te doy, muy importante, y creo que pieza fundamental en las nuevas metodologías de innovación y de emprendimiento, es haz procesos rápidos y ciclos cortos. Olvídate de las planeaciones financieras, olvídate de las proyecciones en este punto, olvídate de construir el plan de negocios de 70 páginas y te toma 10 meses en construir. Olvídate de eso. O sea, haz procesos rápidos y ciclos cortos. Experimenta y trata de separar tu producto, tu solución en diferentes valores que traen a tu cliente. O sea, trata de encontrar cuál es el valor que tiene que tu producto esté construido de tal o cual manera, la idea que tú tienes en mente. Trátalo de separar en diversos valores y experimenta cuál es el valor para cada uno de cada uno de esos valores hacia el cliente. Entonces, si tú logras hacer experimentos pequeños, vas a poder entender o aprender de una manera más rápida y más eficiente. En cambio, si lo haces al revés, si te tardas muchísimo tiempo en planear, 10 meses en construir una idea en papel, cuando salgas la primera vez o la primera vez que tú te enfrentes a tu cliente, te aseguro que el primer contacto con el cliente siempre falla algo en el modelo que hemos pensado. Entonces, no te tardes tanto tiempo en descubrir los fallos, descúbrelos rápidos, y para eso te conviene hacer ciclos cortos y procesos muy rápidos, experimentar de manera constante. Entender que emprender no es un proceso lineal, es un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir? Que tú tendrás que ir y venir constantemente por el proceso cuantas veces sea necesario y pivotear o cambiar tu idea cuantas veces sea necesario. Cuando tienes bien diseñado y bien pensado el propósito, ¿sí? Lo que tú vayas a construir mientras vaya alineado a ese propósito, no importa que cambie de forma, no importa que cambie de rumbo, no importa que cambies inclusive de cliente, pero si tú piensas que el proceso de emprendimiento es un proceso lineal, estamos muy equivocados. Es un proceso que va y viene constantemente, ¿ok? Y por último, para este segmento,
es decirte algo sumamente importante que nadie te dice cuando estás iniciando en la carrera del emprendimiento. Y es, equivocarse está presupuestado. Si hay algo que te puedo asegurar yo a través de este video, es que te vas a equivocar. Yo no sé qué va a pasar o en qué estás queriendo emprender, cuál es la idea que estás queriendo desarrollar, pero algo en lo que yo podría apostar al 100%, y curiosamente siempre lo digo con una sonrisa, es que te vas a equivocar, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendas es que la equivocación no es un fin. Cuando te equivocas, no significa que el proyecto ha terminado, sino que si tú tienes en mente, otra vez, si tú colocas el mindset, ¿verdad?, de equivocarse en el proceso, está presupuestado, es decir, tú ya tienes designado un presupuesto mental para decir que te vas a equivocar, eso va a hacer que se aligere mucho la carga y vas a aprender. Pero ojo, ¿cuál es la clave de este tipo de equivocaciones o de errores? Es hazlos rápido. Aquí lo más valioso es el tiempo. No que te equivoques, o sea, que te equivoques o no, sino cuánto te tardaste en encontrar que esa no era la solución. ¿Cuánto tiempo y dinero enfocaste o te tardaste en encontrar que ese no era el cliente al cual tú tenías que diseñar esa solución? ¿Cuánto tiempo te tomó darte cuenta que los canales no eran los correctos, que tus costos no eran los adecuados? Eso es lo que realmente vale. O sea, equivocarse está presupuestado, pero tienes que hacerlo de una manera rápida para que de esa manera puedas dar los siguientes pasos o encontrar los sís o los aciertos de una mejor manera. Y estamos ya en la última parte de esta charla, en la cual te voy a dejar de manera muy breve un concepto que para mí como emprendedor creo que es muy, muy importante. Y a esta parte la titulé Las herramientas útiles para empezar. Si bien te acabo de platicar acerca de cuál podría ser como ese primer paso que tú des, como ese primer brinco de la cama, ¿no?, para empezar a generar tu nueva idea, te voy a dejar 3 herramientas que creo que son muy, muy importantes que tú tomes en cuenta como emprendedor o como emprendedora. Y la primera es que el emprendedor, ¿sí?, es igual a un aprendedor, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el emprendedor siempre está en una constante de aprendizaje, de adquirir nuevos conocimientos y literal, o sea, yo a esas alturas del partido siento como si hubiera estudiado una nueva carrera universitaria de todo el conocimiento que he adquirido a través de forjarme como emprendedor. Entonces, yo te voy a dejar aquí las que yo considero como las 3 herramientas de inicio que te servirían mucho, y no solo de inicio, o sea, inclusive te pueden llevar hasta llevar a tu modelo de negocio, ya hablando ya no de una idea, sino que ya puedas tú crear un modelo de negocio y poderlo inclusive lanzar y crecer. Entonces creo que son 3 herramientas que te van a servir y que te ayudan a iniciar de una manera, de una metodología, o sea, aplicando una metodología, es decir, una serie de pasos que creo que cuando uno está iniciando sus primeros emprendimientos es muy complicado porque puedes encontrar mucha información, pero pues está vaga, ¿no? O no sabes si esto se relaciona con aquello o cuáles son los pasos que yo podría llegar a seguir para poder darle forma a esto, ¿no? Entonces creo que son estas 3 herramientas las que te van a servir muchísimo para que busques a alguien que sepa utilizarlas, te las explique, encuentres, muchos de ellos hay mucha información muy valiosa en internet, en fin, que encuentres estos conocimientos y que los empieces a estudiar para empezar a entender cómo hacer de una manera metodológica, poder llevar a cabo tus primeros emprendimientos y darle forma a esas ideas que tienes en mente, ¿ok? Entonces, la primera que te voy a compartir, muy importante, se le llama Design Thinking, ¿ok? El Design Thinking es una herramienta súper poderosa, la cual es el pensamiento, utiliza, digamos, la accesibilidad del pensamiento de un diseñador, pero aplicado hacia cuestiones de encontrar valor a través de la innovación. Entonces, es una metodología muy actual, que se utiliza muchísimo, si bien el concepto ya tiene muchísimos años de haberse aplicado, pero hoy en día ya todo startup, toda persona que quiera hacer innovación, a encontrar nuevas ideas y darles pies y cabeza, si no trae Design Thinking, muy difícilmente va a poder llegar a buen puerto. Entonces, creo que es una de las principales herramientas que tú puedes estudiar, que tú puedes buscar en línea, que puedes buscar libros, videos, incluso, por ejemplo, en YouTube, los cuales te pueden llevar para empezar a entender estos conceptos y que los empieces a llevar a práctica, sobre todo si ahorita nada más tienes una idea. Creo que es muy bueno para cuando tienes una idea que todavía no tiene mucha forma, te va a ayudar muchísimo a encontrar el camino adecuado para poder encontrar
la serie de pasos que tienes que dar para llegar al siguiente nivel, ¿ok? Lo siguiente también que te puedo recomendar es el concepto del Customer Discovery o el descubrimiento de cliente. Este es del señor Steve Blank, que es uno de los gurús, es uno de los grandes maestros en el tema del emprendimiento en la actualidad. Y esta metodología que yo particularmente, bueno, las tres las he aplicado en mi vida y en mis emprendimientos, pero esta en particular fue una de las primeras que me empezó a dar como o encontrarle sentido o la dulzura de cuando empiezas a encontrar que estas metodologías realmente funcionan. Entonces, el Customer Discovery, hay una serie en internet, en YouTube, que es completamente gratis y en español, que te puede llevar paso a paso por toda esta serie de herramientas que te puede dar este concepto del Customer Discovery, y sobre todo, bien importante en un inicio, cuando ya tienes una idea bien fundamentada, cuando ya tienes una idea que ya tiene un poquito más de pies y cabeza, te ayuda a encontrar, bueno, ya tienes la idea, ahora cómo encuentras tus clientes o cómo puedes alinear, ¿verdad? Hacer ese alineamiento entre la idea y la problemática que tú quieres resolver. Entonces creo que es una herramienta que te puede ayudar muchísimo y que tiene mucho poder y mucho valor hoy en día. Y la tercera y no menos importante es la del señor Eric Rice, que ya te platiqué anteriormente, que se le conoce como Lean Startup, uno de los libros más famosos en el tema de emprendimiento, una serie de metodologías, de pasos, que esta yo la recomendaría para cuando ya estés hablando de modelos de negocio. Es decir, si tú me permites, si estás en una etapa muy verde de esta idea, yo te recomendaría que te fueras por Design Thinking, Customer Discovery y posteriormente, o casi a la par con Customer Discovery, Lean Startup. ¿Por qué? Porque el Lean Startup está mucho más enfocado a cómo innovar en el modelo de negocio, cómo implementar o escalar un modelo de negocio. Entonces, si todavía no tienes una idea clara que quieras llevar a cabo, está complicado que inicies por el tema de Lean Startup, ¿no? Pero también aquí existe el famoso libro de Eric Rice, o también ya hay una serie de material que se ha derivado de estos estudios de este señor, los cuales te podrán dar una idea de cómo buscar que un modelo sea escalable, que un modelo sea exponencial y sobre todo de herramientas de cómo experimentar con estos modelos de negocio hacia tus clientes. Entonces, estas tres herramientas, Design Thinking, Customer Discovery y Lean Startup, son en la biblioteca del emprendedor, son los tres libros que deberían, bueno, los tres conceptos que deberían estar en la primera repisa de tu biblioteca, ¿no? Entonces, charla con alguna persona que conozcas como emprendedor a tu alrededor para que te oriente y te dé material, alguna cuestión que aprendió en un taller, algo que aprendió en una incubación, en una aceleración, y material que te pueda ayudar a empezarte a empapar de los términos, empezar a empaparte de las metodologías, porque créeme que esto es un lenguaje muy universal en el mundo del emprendimiento. Entonces, si tu propósito es entrar a este mundo, tienes que aprender a hablar este idioma, tienes que comprenderlo para poder empezar a construir de una manera dentro del caos y del desorden, de una manera un poco más organizada. Perfecto, pues hemos llegado al final de estos segmentos. Estoy realmente contento, estoy realmente entusiasmado por el hecho de saber que detrás de esta cámara existe ese emprendedor, esa emprendedora que trae una idea que puede llegar a revolucionar su comunidad, su entorno o, por qué no, el mundo. Entonces, para mí es un gran placer, un gran privilegio, aunque sea a la distancia, enviarte un gran saludo, un gran abrazo y desearte todo el éxito del mundo. Y te aseguro que, como lo mencionaba muy al principio, este es un mundo bastante adverso, bastante complejo, pero es muy enriquecedor. Es algo que te va a dar muchísimas herramientas, no solo profesionalmente, sino también personalmente, y te vas a empezar a conectar y vas a conocer gente increíble. Es un mundo que está lleno de personas maravillosas y que el ecosistema del emprendedor es un ecosistema muy noble, es un ecosistema de personas que realmente buscan o anhelan que, así como la idea de cada uno de nosotros, que también la tuya pueda salir a flote. Entonces vas a encontrar gente que te va a apoyar, vas a encontrar gente que te va a dar ese contacto que necesitas, ese conocimiento, esa inversión que necesitas para seguir adelante. Entonces, lo único que me queda es desearte mucho éxito y entusiasmarte mucho para que puedas dar ese paso de fe que todos en algún punto tuvimos que decidir darlo, y pues qué mejor manera de hacerlo que teniendo la base de este tipo de información, y espero que la que yo te di en estas cápsulas te sirva muchísimo. Nuevamente te envío un gran saludo y muchísimo éxito.
Si te ha gustado esta masterclass, te animamos a ver nuestras otras sesiones. Esperemos que hayas encontrado inspiración y conocimiento súper valioso para tus ideas innovadoras. Ahora, si eres una mente creativa con una idea revolucionaria en el mundo de la ciencia y tecnología, te invitamos a conocer nuestro programa de preincubación para que la puedas llevar al siguiente nivel.